Espectaculares días a todos. En 1884, la región patagónica de la Araucanía y sus habitantes, que durante milenios habían sido independientes de cualquier imperio europeo, fueron finalmente incorporados al control efectivo del Estado argentino y chileno, tras terminar las últimas de varias campañas militares que se realizaron en esas tierras. Si ya conocías la conquista de Roca o la pacificación hecha por Domingo Santamaría, ¿te has preguntado qué existió en esta parte del mundo? Acompáñame en el siguiente video para contestar tus dudas. Los tehuelches o Aoniquec eran un pueblo que habitó tanto en las estepas patagónicas de Chile como de Argentina. Su territorio se extendía desde la bahía de San Gregorio hasta el Río Negro. Sus viviendas tenían el nombre de toldos. Eran construcciones sencillas armadas con cueros de caballo y guanacos, que formaban una capa sostenida con varas de madera. Su vestimenta eran unas túnicas que las mujeres tejían con pieles de zorro y guanaco. Al principio se trasladaban de un sitio a otro a pie, pero tras el contacto con los hispanos y mapuches empezaron a montar a caballo. Su sociedad era exogámica. Los hombres buscaban pareja en otros grupos. Se practicaba el trueque de mujeres o hasta el rapto. Eso provocaba guerras entre los clanes, pues ellos no conformaron algún estado organizado, aunque hubo grandes caciques que fueron capaces de unificar a las tribus. Los tehuelches o patagones se alimentaban de raíces, frutos o animales comestibles como los ñandú o guanacos. La remota isla de Tierra del Fuego, los pueblos precolombinos fueron los Selknam, los Jaush, los Yamanas y los Cahuéscar. Los Selknam y Jaush son considerados tehuelches isleños. Ambos se organizaban en clanes familiares y eran bien conscientes que cada tribu poseía un territorio, llamado por ellos Harwen, al que todos debían respetar los límites con los otros Harwen para lograr la convivencia. Sus viviendas eran chozas simples, de forma cónica, creadas con palos trabajados y pieles de guanaco o lobos marinos. En las comunidades Selknam y Jaush o Manikenk, los tres grupos más respetados eran los chamanes, que se creía que tenían poderes sobrenaturales, los sabios y los guerreros. La principal diferencia entre Selknam y Jaush estaba en el idioma. Las armas de ambos eran el arco, la flecha y usaban cuchillos para cortar la carne animal. Los Yamanas y los Cahuéscar eran pueblos del agua que se desplazaban por el canal del Beagle y el estrecho de Magallanes usando canoas. Construían los mismos campamentos precarios que el resto de amerindios fueguinos. Se dedicaban a la pesca, la recolección de leña y la caza de lobos marinos. Ocasionalmente los yamanas entraron en conflicto con los Selknam. El sombrío caso de estos pueblos precolombinos de Tierra del Fuego tomó lugar con la colonización de la isla por parte de los estados de Chile y Argentina. Los terratenientes comenzaron a contratar mercenarios para deshacerse de ellos. A veces también los pescadores locales los cazaban por pura diversión. Los cuatro pueblos sufrieron un fuerte proceso de aculturación y hoy en día están en proceso de recuperación. Para terminar de hablar de ellos, comento que existe la teoría de que los yamanas pudieron haber visitado las Islas Malvinas. Los puelches fueron un pueblo que habitó entre Río Negro, La Pampa y el sur de Buenos Aires. Ellos se encontraban en bandas nómadas y al igual que los tehuelches vivían en toldos. Las familias puelches eran monógamas, pero el cacique podía tener hasta 7 mujeres. Su alimentación se basaba en frutos de algarroba, ciervos y guanacos. Uno de los pueblos más extensos que existen en América son los mapuches. Estos son originarios de la Araucanía en Chile, de donde protagonizaron por siglos la guerra del Arauco. La vestimenta de ellos eran prendas de tela cuyos colores tenían un significado espiritual. Entre los siglos XVIII y XIX comenzaron a expandirse también por territorio argentino. Sus armas eran la boleadora, la lanza, el arco y la flecha, la honda y las mazas. Entre la bahía de San Gregorio y el Río Negro se extendió el gran cacicazgo de María la Grande y de su sucesor Casimiro Pigua. La gran cacique tehuelche consiguió poner fin a las luchas interétnicas de su territorio. Se hizo amiga de Luis Bernet, el último gobernador argentino de las Islas Malvinas, quien afirmó que el ejército de ella estaba formado por más de 1000 aborígenes. Su sucesor, Casimiro Pigua, se nacionalizó a sí mismo y consideró que su territorio también era argentino. Al igual que su predecesora, poseía una personalidad carismática.
dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban, como a náufragos varados en la zona o llevar alimentos a poblaciones descuidadas por los gobiernos locales. Además de Argentina, él también sostuvo muy buenas relaciones con Chile y con otros caciques. Ahora pasamos a hablar de las confederaciones mapuches. Un temido mapuche proveniente de Chile, conocido como Cafulcura, estableció su cacicazgo en el área de Salinas Grandes por los 1830. Es recordado como el Napoleón de las Pampas por sus victorias militares, tales como la batalla de San Jacinto contra el ejército argentino. También es recordado por destruir a otra parcialidad mapuche que estaba asentada en Salinas Grandes, conocida como los Borogas, luego de que estos eliminaran a un amigo suyo. La Confederación de Salinas Grandes estaba conformada por más de 40 caciques. Ahora, volviendo a hablar de los enemigos de Calfulcurá, los Borogas o boroganos eran emigrantes de la Araucanía que llegaron a la actual Pampa allá por los 1830. Su territorio se bautizó como la Confederación Boroana, porque los jefes boroganos seguían a un cacique principal, como lo fue Cañuquer, quien en la Guerra de Independencia de Chile peleó del bando español o realista, y luego de ello, al viajar a Argentina, se volvió un aliado de Juan Manuel de Rosas, entonces el máximo caudillo que tenía el país, aunque posteriormente se enemistaron. Una zona en Neuquén donde cientos de manzanos habían germinado fue llamada el País de las Manzanas, y el lonco o cacique mapuche Valentín Sayhueque se convirtió en su rey. El investigador Francisco Perito Moreno sostuvo que al menos 7 tribus ubicadas en la Pampa y partes de la Patagonia, un total de 5.000 guerreros, obedecían a Sayhueque. Sayhueque, al igual que Casimiro, también se consideraba a sí mismo como argentino y buscó mantener relaciones amistosas tanto con Chile como con Argentina. Sin embargo, aún con la insistencia del cacique por mantener la paz, el Estado argentino de igual forma realizó una campaña militar en su contra durante la conquista del desierto. En los últimos años de su vida se le asignaron algunas tierras para él y su gente, pero estas eran bastante pobres y secas. En el 1860, el aventurero francés Antoine de Tounens creó, por así decirlo, la micronación del Reino de la Araucanía y la Patagonia. Era un intento de estado al que este señor buscó establecer y ser su gobernante, escribiendo una constitución y diseñando una bandera para ese reino. Aunque Antonine entabló relaciones amistosas con algunos loncos mapuches, nunca fue reconocido como un gobernante soberano y su país nunca llegó a establecerse, de modo que a los pocos años fue arrestado por el Estado chileno, que lo acusó de alterar el orden público. Y ahora, para cerrar este video, vamos a hablar sobre el pueblo británico en la Patagonia. Paren, ¿por qué dije que hay un pueblo británico si la Patagonia no podría estar más alejada de Gran Bretaña? Porque en 1865 llegaron en el velero Mimosa a Puerto Madryn unos 153 inmigrantes de Gales. Lo que buscaban era un lugar donde podían practicar su fe, hablar su lengua y ejercer sus derechos sin restricciones. Posteriormente, más colonias galesas se instalaron en el río Chubut, en Trelew. En Rawson, los galeses desarrollaron económicamente la zona al realizar actividades como la ganadería o la agricultura. Establecieron relaciones mayormente positivas con los pueblos originarios de la zona, como los tehuelches. Ambos pueblos se ayudaron mutuamente y aprendieron uno del otro. Las creencias de los tehuelches se basaron en un dios creador supremo llamado Kuch, espíritus buenos y malos, y el personaje mítico Elal, quien enseñó a los hombres el uso del fuego y el arco. Creían en la vida después de la muerte, realizaban rituales a través de chamanes y sacrificaban animales para aplacar al espíritu maligno Walichu. Los mapuches también creían en la existencia de un ser todopoderoso llamado Negnenchen y en la existencia de espíritus malos y buenos. El cielo de la religión mapuche era el Bueno Mapu y el infierno era el Minche Mapu. Esto, gente, ha sido todo. Espero que les haya gustado. Otórgame tu me gusta si este video te resultó útil. Nos vemos.